Hola amigos de Unión Radio Cultural, encantada de reencontrarme con ustedes nuevamente este fin de semana. Hoy tenemos un invitado sumamente especial. Se trata del doctor Francisco Pernalete, cirujano, urólogo, oncólogo. Con él vamos a hablar sobre un tema muy interesante, muy común. Vamos a hablar sobre la disfunción eréctil, sus causas y sus soluciones. Conversaciones de café con Mariana. Francisco, encantada de tenerte en el estudio Unión Radio Cultural para hablar de andropausia, de disfunción eréctil, del paso del tiempo. Siempre se habla de la menopausia, de todos los estragos que la menopausia causa en las mujeres, pero las mujeres no envejecen solas. A los hombres, pues también les pasa algo equivalente a la menopausia y se llama andropausia. Los hombres, así como las mujeres, también envejecen. Los hombres al cabo de cierto tiempo, de cierta edad, comienza a haber un declive en la parte hormonal. Y esa parte hormonal es elemental, sobre todo la hormona masculina llamada o conocida como testosterona, que es la encargada de realizar o producir múltiples efectos a nivel del cuerpo humano del hombre. No solamente efectos metabólicos, sino que también efectos relacionados con las energías, la actividad, y también va relacionado también con la parte sexual y relación íntima de las parejas, y que por lo tanto a veces los hombres creen tener o sentirse un poco inhibidos o cohibidos y no acuden a una evaluación para poder tratar este tipo de patologías que es propio del envejecimiento y ocurre muy frecuentemente a partir de los 40 años, donde ocurre un pico máximo del envejecimiento de la llamada andropausia ya a nivel de los 70 años de edad. Mira, tú sabes que este programa se llama Vivir Plenamente y no solamente estamos hablando de este tema de forma científica, estamos hablando de forma humana. Si tú vas a un restaurante, si tú vas a un pub y ves una mesa de hombres que están todos solteros y que están buscando con quién salir, tú muchas veces los escuchas de lejos hablando como que, bueno, pero yo no voy a salir con fulana que tiene 40 porque ella está vieja, o me gusta a alguien pero no existe porque tiene 50 años y 2 hijos, y me da risa porque el paso del tiempo también hace mella y deja huella, no solamente en las mujeres, sino también en los hombres. Entonces, ese concepto de que las mujeres son las únicas afectadas o echaditas a perder después de los 40, pues hay que erradicarlo, hay que decir la verdad. El paso del tiempo trae consigo déficit hormonales, el paso del tiempo trae consigo pérdida de masa muscular, pérdida de energía, y eso pasa de igual forma en hombres y mujeres. Es así. Y se puede ver, como tú muy bien lo has dicho, en esos grupos de hombres que se reúnen y que va a haber una diversidad de características físicas en cada hombre. Va a haber un hombre atlético, un hombre sedentario, un hombre obeso, un hombre con enfermedades, y por lo tanto el punto en común es conversar cómo está la parte sexual de cada uno. Claro, habrá hombres que de repente digan, bueno, yo tengo tanta actividad sexual en la semana, otros dirán al mes y otros dirán cada 3 meses, y que al cabo del tiempo eso va haciendo mella en el efecto biológico del hombre. El sedentarismo, la falta de energía, la falta de concentración, trastornos del sueño, el aumento de la grasa corporal, todo va sumando, y si a eso le adicionas alteraciones cardiometabólicas como la hipertensión, como la diabetes, va añadiendo más en ese deterioro funcional biológico del hombre, y que por lo tanto a veces por no atacarlo a tiempo, no evaluarlo a tiempo, el hombre va a llegar a un momento con un deterioro total que puede ser una recuperación mucho más lenta que aquel hombre que comienza a dar una manifestación inicial, y que por lo tanto podemos hacer ciertos cambios, bien sea estilos de vida, de alimentación, o inclusive también adicionar tratamiento, efecto terapéutico que pueda ayudar a recuperar esa parte emocional, esa parte de energía, esa parte de actividad física, y también obviamente inherente a la parte sexual que todo hombre le interesa hoy en día. Francisco, es que es muy importante porque muchísimas personas asocian al urólogo con cálculos renales, con cálculos urinarios, con infecciones urinarias, con problemas de riñón o problemas de próstata.
Pero el urólogo también es el médico especializado en problemas de disfunción eréctil o problemas de falla eréctil, porque el problema eréctil puede tener múltiples factores, desde factores psicológicos, factores hormonales y también factores orgánicos, como por ejemplo secuelas de una enfermedad vascular, cardiovascular, problemas como síndrome metabólico, como diabetes. Entonces, usted no vaya y converse con los amigos, porque los amigos le van a echar el cuento a otro amigo o le van a echar el cuento a la persona con que usted quiere salir. Usted vaya y hable con un psiquiatra, con un psicólogo o con un urólogo para que descarte la parte orgánica. Claro, hablando en general en relación a la andropausia, o también conocido como hipogonadismo de inicio tardío, o también como un déficit de testosterona, y en la cual el hombre va a presentar una serie de síntomas que a veces de repente son achacados a otras causas. Si tiene trastornos del sueño, irritabilidad, depresión, dicen no, eso es un problema emocional psicológico, o también hay un problema en cuanto a falta de energía, falta de actividad física, disminución de la libido sexual, disminuciones de la firmeza genital que ocurren normalmente en la noche o a nivel matutino, o también aquel trastorno que comienza a haber un aumento de crecimiento de la grasa corporal, por lo general la grasa abdominal. Entonces el urólogo en este caso va a tener esa capacidad de poder evaluar de forma general y determinar si estas causas de alteraciones emocionales tienen una causa psicológica, psiquiátrica o están relacionadas a un déficit hormonal, así como también esa pérdida de energía, esa pérdida del deseo sexual, de esa disminución de la libido, esas disminuciones de las erecciones que puedan tener el hombre, ver si eso o es secundario, alteraciones cardiovasculares, porque una hipertensión, una enfermedad cardíaca, alteraciones metabólicas como la diabetes afecta inherentemente a la parte del órgano genital viril, y que por lo tanto el hombre el urólogo en este caso puede hacer unas evaluaciones. Pero invito a los hombres a que no se automediquen, porque obviamente la automedicación conlleva a unos efectos dañinos y que por lo tanto uno en la consulta va a hablar con el paciente, porque por general siempre es un hombre que llega alrededor de los 55 o 60 años, porque ese déficit hormonal de la testosterona comienza a disminuir a partir de los 40 años y se dice que hay una disminución del 1% de los niveles de testosterona en el hombre cada año hasta llegar a un pico, como mencioné, a los 70 años. Pero que hay que establecer muy bien si existe o no una disminución verdadera hormonal o existen otros factores que están asociados a estas alteraciones relacionadas a la andropausia, o es una disfunción eréctil asociada a otros trastornos, y que por lo tanto uno tiene que establecer, individualizar cada paciente, porque cada paciente es distinto. No podemos comparar, y eso le invito yo a los hombres, a que no se comparen con cada amigo, porque cada individuo es distinto y cada caso se analiza y se estudia de forma muy particular. Además que la grama del vecino siempre parece más verde hasta que tú llegas a la casa del vecino y ves que realmente no era tan verde como ese vecino pues solía decir. Mira, estamos hablando de salud, estamos hablando de cómo hacer que cumplir años pues no tenga repercusiones en nuestra vida. Pero vamos a seguir con el hilo conductor natural de este programa, y tú sabes que dicen que uno llega a conocer a las personas por la música que escucha. ¿Qué música te define? ¿Qué música que te encanta? ¿Qué música te relaja? Si tú tuvieras un paciente que tiene un problema y tú le dices, escuche música, relájese, le recomiendo tal, por ejemplo. Dime qué música escuchas y te diré quién eres. Me gusta mucho, y se invitaría a escuchar a la gente Coldplay. Tiene una canción muy bonita que es Yellow, que es muy relajante y ayuda a calmar un poco esa ansiedad de las personas. Bueno, estamos de acuerdo. Yo adoro Coldplay. Vamos a hacer una breve pausa musical para complacer los gustos musicales de nuestro invitado, el doctor Francisco Pernalete, médico urólogo, y ya continuamos con más de esta aleccionadora edición de Vivir Plenamente. Look at the stars, look how they shine for you. Everything you do, yeah, they were all yellow. I came along, I wrote a song for you, and all the things you do. Bueno, me encanta Coldplay. Eso sí, hay que ir con Bien, la pareja legal, o si no,
bueno, Pero es que- no se pare a aplaudir. Bueno, pero estamos hablando de disfunción eréctil y afortunadamente en materia científica ya pues no se usa ese término tan peyorativo que se usaba antes, que era impotencia. Ahora se utiliza el término disfunción eréctil, que como bien sabemos es un problema multifactorial que puede tener causas psicológicas, puede tener causas orgánicas y también puede ser consecuencia también de tratamientos medicamentosos, de interacciones con medicamentos que puedan tener como un efecto secundario fallas en la potencia o en el desempeño sexual. Tú dijiste algo muy importante, dijiste del descenso de los niveles de testosterona. Así como pasa con las mujeres, ¿los hombres también son susceptibles al reemplazo hormonal? Sí, pero eso hay que evaluarlo muy, muy concienzudamente, porque no porque el hombre tenga sintomatología vamos a hacerle una terapia de reemplazo, porque no las guías americanas y las europeas son muy claras en donde establecen que si existe un valor por debajo de 300 nanogramos de la testosterona total, es que uno ahí actuaría a nivel de la terapia de reemplazo hormonal. Pero también existen estos casos que a veces los ponen a uno a pensar en que tenemos un paciente con unos valores límites inferiores normales, 300 nanogramos, pero el paciente tiene sintomatología. A veces uno puede hacer una prueba terapéutica dando una terapia de reemplazo hormonal. Pero eso sí, este paciente va a tener unos cuidados, porque no es que solamente el hombre va a recibir esa terapia. Existen diversas presentaciones de la terapia de reemplazo hormonal. Podemos utilizarlo desde gel, parches, tabletas, y una forma más cómoda es inyecciones, que van desde inyecciones mensuales a inyecciones trimestrales. Pero esta terapia hay que, como le mencioné, hay que tener mucha evaluación, seguimiento al paciente, porque puede conllevar alteraciones cardiovasculares, o si el paciente tiene alteraciones cardiovasculares de base, hay que hacerle un seguimiento y uno trabaja ahí en conjunto con un cardiólogo. Si hay trastornos metabólicos, trastornos de dislipidemia, también hay que hacer un seguimiento y trabajar en conjunto con un endocrinólogo para el tratamiento de esas dislipidemias, y que también estos pacientes, si tienen antecedentes familiares de cáncer de próstata o tienen factores hereditarios con cáncer de próstata, el uso de la terapia de reemplazo hormonal hay que hacerle un seguimiento y evaluarlo muy, muy frecuente con el antígeno prostático, ya que estas terapias pueden hacer elevaciones del antígeno prostático y por lo tanto uno tiene que estar muy preventivo en el caso de detectar a tiempo la sospecha o no de un cáncer de próstata, y también conversarlo mucho con el paciente, que si existe ese riesgo, tratar de controlarlo con el antígeno prostático. Y por lo tanto eso es una terapéutica que utilizamos alrededor de 3 a 6 meses y vamos reevaluando al paciente. Y es muy importante que eso es un tratamiento que se debe elegir en conjunción con el diagnóstico médico. Vemos realmente horrores. En redes sociales uno ve barbaridades, gente que quiere verse más masculino, más femenino y que utiliza hormonas sin saber cuáles serán esas consecuencias a mediano o a largo plazo, las implicaciones que todo esto tiene. Entonces, los pacientes que tengan sintomatología, porque no se trata, yo siempre he aprendido a lo largo de muchísimos años entrevistando médicos que hay que tomar en cuenta también la clínica del paciente, no solamente los valores. Si un paciente tiene valores en el límite inferior, pero se siente bien y no tiene sintomatología, pues entonces eso implica que no necesariamente hay que corregirlo con hormonas o con farmacología. La importancia de siempre ir de la mano con el médico. Francisco, seguimos con el curso natural del programa, que es una sección que se llama Se te nota lo que comes. Sin duda alguna, la alimentación tiene muchísimo que ver con el desempeño sexual. Se habla de alimentos afrodisíacos o quizás de alimentos inhibidores. Sin duda alguna, la alimentación es una medicina, como decía Hipócrates. ¿Qué le recomiendas tú a tus pacientes comer luego de los 50 años para salvaguardar sus hormonas y su salud sexual? Mira, eso es una cosa muy importante y hoy en día lo vemos que en forma general tanto hombres como mujeres se cuidan la parte de la alimentación, ya que existen alimentos que son proinflamatorios, alimentos que desencadenan radicales libres y que por lo tanto todo eso va a repercutir la parte fisiológica del ser humano, y en este caso en el hombre con los trastornos bien sea disfunción eréctil o
la andropausia. Existen alimentos que podemos recomendar a los hombres por encima de los 50 años que nos van a ayudar a aumentar la producción de testosterona. Porque la testosterona utiliza ciertos minerales o ciertas vitaminas que pueden estar involucradas en su desarrollo, en su formación. Uno es el zinc. El zinc está demostrado que esa dosificación, esa adición de los alimentos ricos en zinc va a ayudar a aumentar un poco la producción de la testosterona. En los alimentos ricos en zinc tenemos ostras, tenemos el chocolate oscuro, ¿ok? Tenemos las semillas, pueden ser los frutos secos, ¿ok? Que eso aumenta mucho la parte de la producción de zinc, la absorción de zinc y que va a estar relacionado en la sintetización de la testosterona. También el omega 3 está relacionado como efecto antiinflamatorio, mucho también en el efecto beneficioso en aquellos hombres que tienen una déficit de testosterona o también conocido como mencioné el hipogonadismo, y que el omega 3 también está presente en lo que es los pescados, las legumbres, los frutos secos, el aguacate, ¿ok? Que por lo tanto hacer una dieta rica antiinflamatoria, bajo en alimentos procesados, bajo en alcohol, bajo en grasas, por lo tanto eso va a ayudar ese efecto beneficioso en ese hombre. Pero también hay que sumarle otra cosa, el ejercicio. El ejercicio es importante en todo hombre y por lo tanto invito a que los hombres realicen alrededor de 30 a 50 minutos 3 veces a la semana, que eso también ayuda un poco a provocar la sensibilización de los tejidos periféricos a la testosterona. Y aquellos hombres gorditos que tienen un aumento de la grasa corporal, sobre todo la grasa abdominal, tratarlo de disminuir, porque si ese hombre es sedentario y tiene un aumento de la grasa, eso va a provocar una mayor producción de estrógenos que de testosterona, porque de la grasa proviene uno de los elementos que ayudan a la formación de los estrógenos, y por lo tanto este hombre va a tener cansancio, fatiga, falta de energía, y va a tener también otros síntomas en el cuerpo como son la ginecomastia, que es el aumento del crecimiento de las mamas, y que por lo tanto es necesario tratar de disminuir ese peso acorde a la edad de cada paciente. Estamos conversando con el doctor Francisco Pernalete sobre andropausia, sobre disfunción eréctil, sobre cuidar la salud sexual reproductiva en los hombres. Francisco, y no podemos dejar de hablar de la importancia del diagnóstico a tiempo del cáncer de próstata, porque muchísimos tratamientos quirúrgicos a nivel de radioterapia o incluso medicamentosos, el cáncer de próstata avanzado, son una consecuencia de los problemas sexuales. La importancia de realizarse un antígeno prostático en conjunción con el tacto rectal. Correcto, es así. Es importante que todo hombre a partir de los 45 o 50 años acude a una evaluación, y si a eso le asociamos que hoy en día hacemos mucha insistencia en la consulta preguntándole factores hereditarios, antecedentes familiares, papá o hermano, e inclusive hoy en día ya con esa asociación de genes relacionados con el cáncer de mama, que son los genes BRCA1 y BRCA2, estamos también investigando mucho esa asociación de antecedentes familiares del hombre con cáncer de mama para ese riesgo preventivo de cáncer de próstata. Y también si sumamos a aquel paciente con obesidad, ¿ok?, que conlleva con un trastorno metabólico, también eso hay que decirle muy bien al paciente para que haga un chequeo. Y por lo tanto, hoy en día se sigue realizando el antígeno prostático. No hay ningún otro examen hasta los momentos que lo haya sustituido. El examen físico rectal, el llamado tacto rectal, no se ha sustituido todavía, pero sí tenemos otras herramientas que nos ayudan a diagnosticar, como son los estudios de imágenes. Tenemos la resonancia magnética multiparamétrica de próstata, que nos permite evaluar esa glándula en su totalidad y también esa presencia de lesiones sospechosas, altamente sospechosas, y que a veces no son palpables a nivel del tacto rectal, y que de acuerdo a una clasificación que nos reportan siempre la resonancia, uno tomará una decisión y orientará al paciente si requiere o no requiere una realización de biopsia prostática. Doctor, no podemos evitar cumplir años. Lo que sí podemos evitar es que esos años se nos noten o que esos años nos pesen. Ahí hacemos la diferenciación de edad biológica versus edad cronológica. ¿Qué factores en nuestro estilo de vida debemos cambiar
para tener una salud sexual más prolongada, más feliz, para tener mayor resistencia, para lograr un sueño reparador, para poder ser funcionales. Cuando yo veo a la gente haciendo ejercicio, no es solamente para tener músculos, para tener abdominales, es para poder funcionar, para poder agacharte sin que algo te duela, para poder levantarte del piso, para poder meterte en una ducha sin necesitar ayuda. Desde el punto de vista médico-científico, ¿qué cambios imprescindibles en el estilo de vida debe realizar un hombre a partir de los 45 años para tener una mejor calidad y expectativa de vida, incluyendo ahí también la parte sexual y hormonal? Mira, has dicho algo muy interesante, la importancia de los cambios de hábitos, de estilos de vida, porque el hombre a los 50 años va a tener unos cambios, unas transformaciones biológicas y hormonales que eso a algunos les va a traer efectos dañinos, u otros cambios que le van a hacer alteraciones a nivel del estado de humor, de esa convivencia con su pareja, porque ya a la larga las parejas, obviamente la actividad sexual va a ir disminuyendo en número entre semanas o en meses, pero es importante que se mantenga esa intimidad en la pareja. Y por lo tanto, los hombres tienen que modificar hábitos alimentarios, comer bajo en grasa, cero azúcares, aumentar la ingesta de líquido, no estar comiendo alimentos procesados, más proteína, pocos carbohidratos y bueno, incluir lo que son alimentos ricos en omega 3 y zinc, que eso va a ayudar en toda la parte cardiovascular y hormonal en el hombre. Por lo tanto, también hay que sumarle el ejercicio. El ejercicio va a ayudar a la parte cardiovascular y recordemos que el órgano genital masculino es un órgano vascular y por lo tanto, si tenemos un buen sistema cardiovascular competente, sin arteriosclerosis, sin dislipidemia, sin placas de colesterol, por supuesto eso va a redundar en un mayor beneficio sexual en el hombre y que por lo tanto aquel paciente que tenga antecedentes de hipertensión, antecedentes familiares de enfermedades cardiovasculares, enfermedades cerebrovasculares, debe de ir a una evaluación con el cardiólogo porque a partir de los 50 años comienza el hombre a dar ciertas manifestaciones y ahí en esa parte el urólogo trabaja en conjunto con el cardiólogo. Porque a veces no solamente los urólogos vamos a indicar tratamiento para mejorar esa función eréctil con los llamados inhibidores de la 5-fosfodiesterasa, que son los medicamentos altamente conocidos como el sildenafil y el tadalafilo, que son muy beneficiosos en el hombre, pero no puede ser tratado de manera aislada, porque el tadalafilo no va a tratar la hipercolesterolemia, el tadalafilo no va a tratar la hipertensión, por lo tanto ahí el manejo en conjunto con el cardiólogo va a ser fundamental y que si nosotros logramos un sistema cardiovascular óptimo, con controles metabólicos óptimos, ese va a ser un hombre que va a tener una buena actividad física y una buena actividad sexual por mucho tiempo. No puedo dejar de preguntarte, en esta era de automedicación, ¿pueden las pastillitas azules, sildenafil, tadalafilo, generar una dependencia psicológica en hombres vascularmente sanos? Es que la dependencia psicológica se la hace el mismo individuo, porque si tú tienes un sistema cardiovascular sano, un buen flujo sanguíneo, bien en todas tus arterias, e incluyendo los cuerpos cavernosos del órgano genital, que él se llena de sangre y por eso obtiene la rigidez. El sildenafil o el tadalafilo no va a ayudar en más, sino, ojo, en esos casos a veces vemos hombres menores de 40 años que están utilizando esos medicamentos como para quedar muy bien ante las parejas, pero yo creo que obviamente eso hay que tenerle mucho cuidado porque podemos cometer el abuso y están bien establecidos. Y a veces le digo a mis pacientes, si no existe ningún factor de riesgo y no tiene ninguna alteración a nivel vascular y sobre todo en la parte sexual a través de unos cuestionarios, no es necesario indicar estos tipos de medicamentos, sino más bien modificar la alimentación, incluimos vitaminas, minerales. Evitar el cigarrillo, evitar el alcohol, evitar el cigarrillo, que es una causa de mala irrigación vascular, el alcohol, el sedentarismo, las grasas saturadas, la alimentación industrializada. Es correcto. Si no cambiamos eso, entonces eso nos va a garantizar que ese hombre se vaya a recuperar. Pero en combinación,
recalco, una buena alimentación, modificando hábitos, estilos de vida, eliminando factores que sean nocivos como el alcohol, el cigarrillo y haciendo ejercicio, vamos a lograr que ese hombre pueda tener una mejor actividad cardiovascular, una mejor actividad sexual. Pero eso sí, hombres que están escuchando este programa, si tienen alguna sintomatología, algún factor que esté perturbando su sueño, que se sientan cansados, que tengan disminución de la actividad sexual, no tengan miedo y vayan a consultar a un urólogo, que él muy plácidamente los escuchará y podrá darle solución a este tipo de sintomatología. Si tuvieras que dejarle un regalo de salida a los oyentes de Unión Radio Cultural, ¿qué les dejarías? Regalo de salida. Les daría que la vida es una sola y que por lo tanto tenemos que aprovecharla y disfrutarla. Yo creo que es importante decir que hay que vivir un día a la vez, pero ese día a la vez sea gratificante, con buena alimentación, disfrutando los mejores momentos, haciendo ejercicio. Yo creo que hoy en día se ha hecho mucho énfasis que el ejercicio es fundamental e inclusive se compara el ejercicio con el tratamiento antidepresivo, y por lo tanto invito a los hombres que hagan ejercicio, que caminen 3 veces por semana, y porque hay que disfrutar de los momentos, de la familia, de los hijos, de la pareja, y que por lo tanto la vida es una sola y tenemos que aprovecharla. Gracias, Panchito. Gracias al doctor Francisco Pernalete, médico, urólogo, oncólogo, por esta aleccionadora y maravillosa conversación en esta edición de Vivir Plenamente. ¿Tus redes? Muchas gracias, Marian, por la invitación. Agradecido nuevamente por tu programa, estar presente en tu programa. Y mi red es en Instagram, @dr.panchopernalete. Gracias. Nos escuchamos el fin de semana que viene. Vivir Plenamente es posible gracias a este maravilloso equipo conformado por Gitán Jali Suárez, Inmaculada Sebastiano, Melanie Pieruzzi, Carlos Javier Virgües y Giancarlo Caraballo. Puedes seguirnos a través de nuestras redes sociales @_la cultural y @marianriver en Instagram.